hemos estado durante 3 días, la verdad, con charlas sumamente interesantes y con prácticas también muy importantes. Así que vamos a aprovechar la presencia de Zaire y de Ana María, que la verdad que son dos editoras de primer nivel y con mucha proyección internacional, para mirar estos temas que estuvimos trabajando desde una mirada más, si se quiere, global, desde una mirada del estado del arte con los temas que nosotros estuvimos tocando en otros países, en otras regiones. Primero antes de darle la palabra a ellas, les voy a decir, para quienes no la conocen, quiénes son. Ana María Cabanelas es editora y abogada, fue presidenta de la Unión Internacional de Editores 2004-2008. Estaba invitada a este panel Karina Panza, que es la presidenta de la International Publisher Association, pero por una enfermedad que tuvo, se agarró COVID, no pudo venir, no pudo viajar a Buenos Aires. Así que la charla que íbamos a tener con ella y con Ana y con Zaire, Ana es muy amiga de Karine, entonces va a tomar también mucho de lo que se está diciendo en estos momentos en la Asociación Internacional de Editores. Fue presidenta, Ana, de esa unión entre 2004 y 2008. También presidió el Grupo Iberoamericano de Editores entre el 2000 y 2004 y la Cámara Argentina del Libro entre el año 1993 y 2000. Actualmente es vicepresidenta de CADRA y del Grupo Iberoamericano de Editores y colabora con varias instituciones del libro. Es propietaria, junto a su hermano, de las editoriales que integra el Grupo Claridad, Eliasta, Claridad, Una Luna y Tobogán. Y Zaire es directora de la editorial de la Universidad de Guadalajara desde el año 2015, preside la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC, es cofundadora de la Red al Texto de Editoriales Universitarias y Académicas de México y fue parte de su mesa directiva en varias ocasiones. Desde 2004 forma parte del comité organizador del Foro Internacional de Edición Universitaria y Académica que se realiza en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara todos los años. En 2018 recibió la distinción del Mérito Editorial Universitario que entrega la Feria Universitaria del Libro, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y el reconocimiento de UNAM en el marco de la Feria Internacional del Libro de las Universidades y los Universitarios FILUNI. Estudió la maestría en edición en el Centro Internacional de Estudios Profesionales para Editores y Libreros de la Universidad de Guadalajara. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar por Zaire, una breve introducción, después una breve introducción de Ana a los temas que nos convocan y después vamos a conversar. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por esta invitación. Me da muchísimo gusto poder estar el día de hoy aquí y además tener aquí a Ana María a mi lado es un gran honor. Yo quería partir de cómo estamos ahorita la edición universitaria y académica en América Latina. Entonces quería pasarles unas diapositivas para que pudieran un poco darse cuenta de cómo estamos. Entonces, EULAC es la red de redes. EULAC cuenta con 11 redes en América Latina, que incluye Brasil, las 2 redes de Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Costa Rica, Colombia, México, y hace muy poco El Salvador se adhirió a EULAC y también tenemos a España como invitada. Entonces, imagínense, en este momento tenemos 389 sellos de editoriales de toda América Latina y pues el principal objetivo fue o es darle visibilidad a la edición académica y universitaria. Entonces, con ese objetivo hemos ido caminando y creo que es un objetivo que no muere, ¿no? Que permanece y permanecerá, porque un poco era cuál es la situación en este momento y qué es lo que sigue. Entonces, realmente darle visibilidad a la producción académica y universitaria en América Latina es
muy importante. De ahí que creamos, creamos esta plataforma donde se visibiliza todo el catálogo latinoamericano. En este momento tenemos 44.208 referencias de 368 editoriales universitarias de 11 países. Entonces, esta plataforma es gratuita para todos los editores universitarios y pues es sumamente importante porque de aquí depende cómo establecemos un diálogo con el mundo. De aquí depende que luchemos por ese reconocimiento de la generación de contenidos científicos en español y, es decir, que el español también es una lengua científica. Y yo creo que eso es algo que tiene que ver, con lo que queremos hablar ahorita, ¿no? Pero también es como muy difícil entrar a este gran catálogo, ¿no? Tan grande, y además porque también tenemos otro objetivo, que es darle voz a la edición universitaria, ¿no? Dentro de todo queríamos participar de la discusión global, ser parte de las reflexiones que en este momento en el mundo están presentes. Entonces creamos este proyecto que se llama Enlazadas, que es enlazadas, las editoriales universitarias enlazadas por objetivos comunes. Y estos objetivos comunes pues son temas que son de interés global, es decir, la lucha contra las violencias de género, la cuestión del medio ambiente, los derechos humanos, la historia de América Latina, esta revisión histórica y bueno, y muchas cosas más porque la historia es un mundo gigante, que son puentes que hacen que los lectores se acerquen a los contenidos académicos, pero que al mismo tiempo hemos invitado a especialistas que son los autores de los contenidos que nosotros publicamos a discutir con otros académicos, pero también con el público en general, la información relevante sobre estas temáticas. Entonces, creo que este proyecto es magnífico, son catálogos temáticos, además sumamente interesantes, que hemos logrado armar pues un concierto, tener una serie de alianzas muy importantes con las ferias del libro, con los editores, con los autores, con los estudiantes, que creo que esa comunidad era algo que era sumamente necesaria. Bueno, este es Enlazadas por la Historia, aquí está Enlazadas por el Medio Ambiente, Enlazadas por los Derechos Humanos y Enlazadas contra las Violencias de Género. Y bueno, otro proyecto pequeño que es un puente también en esta discusión global es el catálogo de derechos de las editoriales universitarias latinoamericanas. Es cómo seleccionamos esos contenidos que pueden ser de interés global y pueden ser traducidos a otros idiomas y llegar a lectores en otros territorios con lugares que ni siquiera nos imaginamos. Y por último, el último proyecto que también creo que es muy importante, que llevamos varios años hablando de este proyecto, pero ya estamos casi logrando definir qué es un libro académico, ¿no? Porque eso también es una gran discusión. Y cuál es el impacto de la edición académica, porque también eso es algo que realmente desconocemos y que tiene que ver y que lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial va a tener un impacto fuertísimo en la edición académica y si nosotros no tenemos claro qué somos y qué es lo que hacemos, pues está difícil. Entonces, este estudio lleva ya varios años, es una alianza con el CSIC, con el CERLALC y con el Instituto del Libro de la UNSAM. Y bueno, pues es muy interesante porque finalmente vamos a contar con las cifras reales de qué se produce en los países de América Latina
de libros académicos, cuáles están producidos por las editoriales privadas o comerciales y cuáles están producidos por las universidades, y bueno, también hay otros libros académicos que están producidos por el gobierno o por otro tipo de asociaciones. Pues esto nada más era para darles como una introducción, que vieran, o sea, dónde estamos ahorita en EULAC. Muchas gracias. Solo como un comentario de color, hace un par de años, antes de la pandemia, Zairi editó en Guadalajara un libro que reunía a autores de texto y ilustradores, donde la consigna era que cada editorial, cada región, cada país identificara una palabra que los caracterizaba y un ilustrador la ilustrara. Y entonces ahí hay un muy lindo recorrido de todas las regiones y países de América Latina y de España, en donde los editores dijeron, bueno, nosotros no es que nos sentimos representados, pero la palabra que representa en este momento a este lugar es tal, con una ilustración alegórica. Así que en la Argentina había varias palabras, una de las palabras que había era trucho. ¿Era trucho? Trucho. Bueno, buenos días. Yo me siento muy honrada de estar frente a ustedes. Creo que es la segunda vez que he sido invitada, pero esta vez ha sido una invitación doble. Me habían invitado a hablar con Karine sobre la situación mundial, y entonces, pero también me habían invitado a mí. Así que ahora estoy con los dos sombreritos, el de Karine y el mío. Ustedes saben que la Unión Internacional de Editores es una unión de cámaras del libro, y en esa unión de cámaras del libro están representados 80 países y hay algunos países que tienen más de una cámara y están representados por más de una cámara, aunque esto no es lo más normal. La Unión Internacional de Editores tiene objetivos muy claros: defender la propiedad intelectual, defender la libertad de publicación y defender la lectura, y también las empresas privadas, que fue un objetivo que se añadió allá por el año 2004. Esto no significa que nos limitemos a estos 4 objetivos. Lógicamente, la edición evoluciona, los problemas cambian y evolucionan también. En el año 2018, Michael Coleman, que era el presidente en ese momento, se puso en contacto con las Naciones Unidas y nos planteó que quería hacer una colección de libros infantiles que girara alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Nos parecía que eso iba a ser muy difícil, etcétera, pero finalmente se consiguió, y el año pasado en Bolonia se presentó un catálogo de libros infantiles que responden a cada uno de los 17 objetivos acordados por unanimidad de desarrollo sostenible, cuyo objetivo es llegar a que todos estos objetivos se cumplan en el año 2030. Ese ha sido un trabajo muy intenso que ha seguido haciendo Mijaíl, y del cual la Unión Internacional está muy orgullosa. La Unión Internacional también está muy preocupada por la sostenibilidad, y esto forma parte de su preocupación por la sostenibilidad, que lógicamente los editores colaboramos a la sostenibilidad a través de nuestros contenidos, ya sea libros comerciales, libros universitarios o libros infantiles, como en este caso. Pero no nos limitamos en la Unión Internacional a los contenidos, sino que estamos trabajando también en otros problemas. Los otros problemas son, por ejemplo, la huella de carbono. Ya hay editoriales que ponen cuál es la huella de carbono del libro con relación a un viaje en avión. Y también los problemas que hemos tenido últimamente, yo creo que influyen mucho en la sostenibilidad, ¿no? La Unión Internacional ha visto que en todos los países ha habido problemas de producción, de papel,
Las imprentas no han podido trabajar en los plazos a los que estábamos acostumbrados. No es un problema únicamente argentino, porque nosotros siempre creemos que los problemas son nuestros. Quizás el problema del costo del papel sea mucho mayor en la Argentina que en otros países, pero la escasez de papel existe y existe a nivel mundial. Los problemas de capacidad de las imprentas existen y existen a nivel mundial. Entonces, muchos de estos problemas, y el coste de transporte y la incidencia del transporte. Entonces, muchos de estos problemas, algunas de nuestras cámaras quieren resolverlos con la impresión bajo demanda. Y, por otro lado, los ambientalistas nos dicen, sí, la impresión bajo demanda muy linda, pero eso significa que se van a hacer más viajes con los libros. En lugar de entregarle 100 libros a Cúspide sobre este tema, Cúspide me va a pedir 10 para esta librería, 5 para aquella, 2 para aquella, y al mes siguiente 3, 2, 1, y vamos a terminar entregando los 100, pero vamos a hacer tantos viajes. Entonces, ahí está todo el tema del balance y de los estudios que hacemos para tratar de llegar y de recomendar a nivel mundial sistemas que sean menos onerosos para la sostenibilidad. Otro de los problemas en los que se centra la Unión Internacional de Editores es la accesibilidad. Nosotros tenemos una población internacionalmente hablando en todo el mundo, no solamente de invidentes, sino de discapacitados visuales. La Unión Internacional de Editores comenzó a trabajar en mi presidencia con la Unión de Invidentes. Los acompañamos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Eso terminó convirtiéndose en el Tratado de Marrakech, que se sancionó hace 10 años y que casi todos los países de Latinoamérica lo han adoptado. Ya en la Argentina había un artículo en la ley 11723 por el cual los invidentes pueden acceder a los contenidos. Es como una piratería legalizada, ¿no? Un libro para invidentes puede ser copiado sin pedir permiso ni al autor ni al editor y es gratuita esta copia. Pero también la Argentina aceptó el Tratado de Marrakech, lo que significa que nuestras bibliotecas de invidentes reconocidas van a poder intercambiar libros, por ejemplo, con la Biblioteca de Invidentes del Uruguay. Y bueno, la tarea que está haciendo ahora la Unión Internacional de Editores es un consorcio que se llama ABC Consortium y tratamos de que cada día más editores hagan libros que sean ya originariamente, desde su primera edición, no adaptados, accesibles a las personas que tienen dificultades. Creemos que eso, para mí, eso es muy importante, pero entiendo también que es mucho más costoso, ¿verdad? Bueno, también la Unión Internacional de Editores está muy interesada en incorporar a las mujeres o en ayudar a las mujeres a desarrollarse dentro del mundo editorial. En el mundo editorial, si ustedes van a la Feria de Frankfurt, van a ver los pasillos llenos de mujeres. Pero no siempre esas mujeres pueden llegar a puestos claves, o si llegan a puestos claves no lo hacen con el mismo sueldo. También hay muchas personas, son mujeres en este caso que estamos hablando, que quieren iniciarse. Entonces, la anterior presidente, Sheikha Budur, que creó un grupo que se llama Publish Her, o sea, la H de Publish la ponemos en mayúscula, y este grupo es un grupo de mujeres que tratamos de colaborar con otras mujeres, dándoles cursos o acompañándolas en los proyectos de diversas maneras. Eso estamos tratando de extenderlo a todos los países de América. Ya vamos a sacar una circular desde la Cámara del Libro para hacer un grupo acá en la Argentina. Y bueno, y el otro tema en el que está muy interesada la Unión Internacional de Editores junto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es en las estadísticas. Y ahí tenemos un serio problema, porque la mayoría de nuestros países latinoamericanos hacen estadísticas en forma muy correcta, generalmente derivadas del ISBN, que es la herramienta que tenemos todos y que tiene una similitud y que nos permite sacar data
que podemos sacar, por ejemplo, cuántos son los libros que hacen las universidades privadas y públicas, etcétera. Cuánto es la edición comercial y cuánto es la edición no comercial. Sacamos muchísimos datos del ISBN y realmente son datos muy interesantes, pero el dato que nos falta y el dato que es importante y sin el cual no podemos actuar las entidades son las ventas. Entonces, si nosotros no podemos ir al Ministerio de Industria y decirle, no, si nosotros le ponemos un IVA más alto al IVA, se van a perder tal cantidad de empleos y se va a perder tal cantidad de ingresos, es muy difícil actuar y trabajar. Por eso, para la Unión Internacional de Editores, para el Grupo Iberoamericano de Editores, que acá está el presidente, José Ignacio Echeverría, las estadísticas son muy, muy, muy importantes y estamos haciendo hincapié, estamos trabajando ahora junto con el CERLAL, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y seguramente vamos a pedirle la colaboración a Nielsen para este tema de las ventas. Y creo que son los temas que estamos en este momento. Muchas gracias, Ana. Primero voy a hacer un aviso parroquial con lo de accesibilidad, porque hoy nosotros estamos trabajando en la editorial con lectura fácil, es decir, la lectura decodificada para quienes tienen problemas cognitivos. Y hoy a la tarde va a haber, a las 4 de la tarde, en la sala Rodolfo Walsh, Silvina Simondet, que es diseñadora, la Fundación Ana Frank y la Fundación Visibilia, que trabaja el tema lectura fácil, va a hacer una mesa para ver cómo se trabaja en el diseño de estos libros para la accesibilidad de los libros, porque no solamente está cómo se redacta de una manera comprensible, sin cambiar la naturaleza del texto, sino además cómo se presenta visualmente. Y por eso es importante que los libros sean accesibles, nazcan accesibles. Porque, por ejemplo, a mí en un momento dado el Ministerio me compró un libro en braille y nosotros tuvimos que pedirle a los autores que modificaran el texto. Porque, claro, era un libro ilustrado y había páginas donde solamente había una ilustración. La ilustración complementaba el texto, pero si nosotros no lo explicábamos, era imposible que el libro llegara como tenía que llegar al lector o al usuario. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en hacer libros accesibles desde su nacimiento. Ahí, para comenzar con algunas preguntas, estuvimos charlando mucho en estos días sobre la inteligencia artificial y la capacidad que tienen distintos servidores, el ChatGPT, pero otros también, de escribir libros, de corregir libros, de traducir libros. Alejandro Katz, que hizo la conferencia inaugural, hizo un ejercicio respecto de pedirle al chat un índice sobre un libro del uso de la bicicleta, que todos recordarán la anécdota, y el chat le dio un índice que leímos aquí, extraordinariamente descriptivo y orientador para hacer un libro. ¿Viste todas esas reuniones que hacemos? Bueno, a ver, hagamos un libro sobre la discusión de la plataforma submarina. Bueno, ¿y qué debería tener? ¿Y qué sé yo? ¿Y a quién llama? Bueno, el chat te lo resuelve en un minuto. Incluso le pidió que escriba el primer capítulo sobre la bicicleta y se lo escribió perfectamente. Tanto en EULAC, en el mundo académico, como en IPA, ¿están trabajando, están pensando, van a adentrarse en el tema del derecho de propiedad intelectual de un libro escrito por la inteligencia artificial? Yo creo que sí tenemos que revisarlo porque es muy importante. O sea, primero, la evaluación de todos los académicos tiene que ver, ¿no?, con los contenidos que ellos generan y publican. Entonces, no hay manera, digo, justamente hablando con Alejandro Katz, no hay manera de pasar por los programas estos de plagio, los textos generados por el GPT, porque no son plagio, ¿no? Son textos completamente nuevos y de hecho ya hay pruebas donde artículos que están escritos con el GPT
fueron evaluados positivamente, doble ciego y publicados por revistas indexadas. Entonces, yo creo que sí es muy importante que nosotros revisemos qué vamos a hacer, porque primero pues estamos en instituciones de educación superior, ¿no? O sea, están los estudiantes, después están las producciones académicas y no solo, o sea, tenemos que revisar cómo vamos a detectar cómo está hecho eso, porque también bien decía Alejandro, una cosa es la parte creativa y otra cosa es la información. Y nosotros manejamos mucha información, aunque también manejamos mucha creatividad y de alguna manera pues tendría que haber, al menos en las conclusiones de estos libros, pues tal vez un dejo de lo humano, ¿no? Más que de la máquina. Entonces, yo creo que nosotros tenemos muchas ventajas con la inteligencia artificial, porque pues podemos ordenar una bibliografía en 5 minutos cuando antes nos tardábamos horas, podemos generar, como decían, cuartas de forros, podemos, ¿no? Podemos hacer un índice, podemos, o sea, hay muchísimas ventajas que podemos aprovechar de la inteligencia artificial, pero estas amenazas respecto a quién es el autor de los libros, no sé, cómo le vamos a hacer para detectar que los contenidos que nos llegan realmente están escritos por los propios académicos. Pero primero yo soy abogada, con lo cual mi visión es quién es el dueño de este contenido que el chat con tanta alegría nos transmite. Las instituciones del libro estamos muy preocupadas por eso. Yo no solamente participo de todas estas instituciones, la Unión Internacional, el Grupo Iberoamericano, sino que participo también de IFRO, que es la Federación de Entidades de Gestión de Derechos Reprográficos, que agrupa nuevamente, como la Unión Internacional de Editores, a las entidades de gestión de todo el mundo. Esta institución se reunió el mes pasado y hubo una discusión muy interesante justamente entre el sector editorial, representado por la Unión Internacional de Editores y por los editores científico-técnico-médicos, el grupo STM, y las entidades de gestión. La propuesta de las entidades de gestión era que todos estos chats tuvieran una licencia de la entidad de gestión, dado que están usando contenidos de diversos libros, y que la entidad de gestión los repartiera estos montos de la misma manera que se reparte cuando una entidad de gestión tiene copia privada. Copia privada es que hay cuando compramos un teléfono, como por el teléfono se pueden transmitir libros, contenidos de todo tipo, se cobra un canon y ese canon se reparte entre todos los editores que pertenecen a las entidades de gestión. Ocurre, por ejemplo, en España, no ocurre en la Argentina. Pero la idea era tratar esta licencia como copia privada, ya que no podemos distinguir cuáles son los contenidos. Pero los editores científicos, técnicos, médicos, como más importantes, dicen no, nosotros tenemos entidad suficiente para hacer nuestra propia licencia frente a los distintos chats. Entonces nosotros queremos que sea un sistema mixto. La entidad de gestión puede gestionar los derechos de todos aquellos editores que estén dispuestos a que la entidad de gestión los gestione, con las excepciones de las empresas que tienen capacidad suficiente para gestionar ellos mismos frente a los chats. Pero en eso estamos centradas las instituciones, en ver que esos contenidos no lleguen y no se usen gratuitamente, porque muchos de esos contenidos han sido sacados de nuestros libros. La Unión Europea ha prometido tener una legislación antes de fin de año. Seguramente la semana del 10 de mayo vamos a tener acá en la Feria del Libro un seminario sobre derecho de autor organizado por CADRA, la entidad de gestión argentina, donde se va a hablar sobre legislación europea y vamos a saber más. Pero creo que los invito a que vengan a ese seminario. Es toda la tarde del día 11 en la sala Victoria Ocampo y creo que va a ser muy interesante. Así que yo también pasé un aviso. Bueno, ustedes hablábamos de las estadísticas que abundan.
Es muy fácil hoy, como decía Zairi y vos también, Ana, ver cuántos libros se editan a través del ICBN, cuántos son académicos, cuántos corresponden al mundo de interés general, al mundo de la literatura, etc. Podemos determinar qué porcentaje de la producción es de un libro académico, pero ¿qué pasa con el porcentaje en el mercado, en las ventas, en la distribución? ¿Hay alguna estimación respecto de el 30% de la producción, pero X% respecto de las ventas, de la comercialización? No, no tenemos esta información desafortunadamente. O sea, yo creo que información es poder, pero creo que los editores en toda América Latina somos como la policía china, ¿no? O sea, no queremos que nadie sepa realmente cuáles son los tirajes de nuestros libros y cuáles son las ventas y cuánto dinero estamos generando. Y además, bueno, pues yo creo que existe también la otra cultura de no sistematizar la información, ¿no? O sea, incluso cuando nosotros queremos saber cuántos libros publica cada editorial universitaria es difícil, qué tirajes hizo, si publicó en digital y en impreso, etcétera, etcétera, es difícil. Y porque no, o sea, casi ninguno de nosotros lleva ese control de la información. Y después las asociaciones nacionales tampoco lo tienen. Y de manera internacional está difícil. De hecho, este estudio que estamos trabajando con el CERLALC, pues nos tuvimos que ir, como dice Ana María, al ISBN. Pero el ISBN también, exacto, no es uniforme. Cada editor clasifica sus libros como puede, como entiende, y muchas veces hay muchos libros que están mal clasificados. O sea, hay muchos libros de texto que están puestos como libros académicos, hay editoriales que también están mal clasificadas, entonces ha sido muy difícil realmente tener como ese primer dibujo a través del ISBN. Y luego lo demás, pues a través de las cámaras, porque realmente, como tú dices, sabemos que hay algunos países en América Latina que la edición universitaria ocupa casi el 20% o un poco más, digamos, Colombia podría ser, de la producción nacional. Pero tampoco sabemos a ciencia cierta eso, o sea, no hay claridad. Además, en muchos de los casos la edición universitaria tampoco es un miembro activo en las cámaras, ¿no? O sea, hasta hace muy poco los editores universitarios están participando en las cámaras del libro y están también exigiendo una presencia, digamos, que se les tome en cuenta en la toma de decisiones, que se les tome en cuenta en muchas otras cosas. Entonces, creo que el impacto de mercado, digo, sería maravilloso, pero no. El problema es que el CERLALC ha tratado de unificar la información y que todos los ISBN tengan la misma calificación por temas, la misma subcalificación. Pero, por ejemplo, acá en la Argentina teníamos un idioma propio para la clasificación del ISBN y durante muchísimos años nos negamos a uniformar con el resto de América porque nos parecía que el nuestro era el mejor, que no sé qué, que no sé cuánto. No sé en qué estado está ahora, pero si nos hemos unificado o no nos hemos unificado. Después, lo que estábamos diciendo de que los editores no quieren mostrar. Cuando yo fui presidente de la Cámara del Libro, quise copiar el sistema español, por el cual ellos consiguen tener unas estadísticas fabulosas. Entonces, ¿qué hicieron los españoles y qué hice yo? Llamar a un a un escribano que puso una computadora donde los editores íbamos, estaba la computadora ahí a nuestra disposición, íbamos y llenábamos nuestra ficha, que ya la habíamos mandado para que supieran los datos que tenían que dar, y nadie sabía quién había escrito, cuánto vendo, cuánto tiro, cuántos ejemplares, cuánto no sé qué. Pero las grandes editoriales dijeron no, desconfío, no quiero. Entonces, si no tenías a Planeta, no tenías a Random, no tenías, no sé, a Fondo, por decir algo, no digo que Fondo se negara, pero sí Random y Planeta, entonces era imposible. Yo sin las ventas de Random y Planeta, ¿qué es lo que puedo mostrarle al mundo? ¿Qué es lo que puedo mostrarle a un funcionario? No puedo mostrar nada.
Entonces esto se frustró. En cuanto al libro universitario, yo no soy libro universitario, pero comencé mi carrera o mi vida en el mundo de la edición como editora de libros jurídicos. Hoy tengo 4 sellos editoriales y los sellos más importantes son Una Luna, libros infantiles, y Tobogán, actividades para niños. Y no tengo ningún problema con los autores. La mayoría de los autores, divinos, chochos de la vida, con que les publique, no me pagues derechos. Imagínense que la mitad de mi catálogo jurídico es Guillermo Cabanellas, dueño de la editorial. Pero la tirada que pasó de 10.000 ejemplares, estoy haciendo 300. Y me cuesta venderlos y exporto. Y son libros que se exportan, porque Cabanellas se exporta. Entonces, ha bajado tanto la venta que no te dan ganas de ponerle fichas a la editorial jurídica. Le sigo poniendo fichas porque ahí nací. Y hay libros que no puedo volver a publicar. Un diccionario jurídico de 8 tomos, 6.000 páginas, se vendía muy bien porque se vendía en placismo. El placismo desapareció. Entonces pasé de hacer 10.000 ejemplares al año. Era extraordinario eso, era mi vaca lechera. Para ayer estuve en una cena donde Trini Vergara hizo una historia de Vergara Ediciones y entonces y de pronto levantó Juan Salvador Gaviota y dijo, con esto pasamos a ser editores. Y mi madre lo compró por $500 de adelanto. Entonces, bueno, todas las editoriales tenemos o una colección o un título o algo que es lo que moviliza la editorial, como para mí ahora los libros infantiles son los que movilizan la editorial. Pero es un cambio muy grande de ser una editora jurídica a actividades para niños. Realmente es un cambio muy grande. Entonces, bueno, pero bueno, hay otro tema que yo veo con la edición universitaria. Es muy distinto la edición científico-técnico-médica hecha por un editor privado que la edición hecha por una universidad. O sea, la inversión que yo hago como privado es distinta a los lujos que se puede dar una universidad que tiene un presupuesto que ya le dieron para hacer libros y que a lo mejor no tiene tanta importancia el resultado en las ventas como lo tiene para mí. Sí, son matices, pero que son matices que cambian mucho el catálogo, los autores, cambian mucho las cosas. Antes de ir al tema que acaban de señalar del mercado, le quiero preguntar, ¿no?, si hay datos en España respecto de la participación comercial de los libros académicos en el mercado general. Gracias. Sí lo hay, muy detallado. Y por eso lo comentaba hace un momento que vale la pena acercarse a ellos para ver de qué manera lo logran hacer. Claro, hay una tradición que no tenemos en América Latina, lamentablemente, que comentaban tanto Ana como Saraí, en orden alfabético, de tener confianza en dar los datos a las instituciones. Entonces, bueno, mientras no querramos hacer eso, no. Ahora, por ejemplo, de los datos que mencionaba Ana, que no se dan, en Nielsen en México está haciendo este trabajo precisamente con Planeta y Random y todas estas editoriales y está funcionando bastante bien. Quiero comentar nada más que como fui director de la universidad, de la Dirección General de Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es, como saben bien, será la editorial más grande de todo. Me parece que, no sé si incluyendo esta Argentina, pero creo que sí es la más grande de América Latina. Esto fue alrededor del año 2000, fui 5 años director. Y ahora les digo por qué hago esta cosa. Se me ocurrió con amigos de la UBA y de la Universidad de Sao Paulo tratar de hacer un grupo de coedición en el que enviaríamos los contenidos vía electrónica, se imprimirían localmente. Me miraron como loco, o sea, en el 2000 ni siquiera había la suficiente amplitud de banda como para poder hacer esas cosas, ¿no? Y ahora es algo de lo que hacemos todos los días. Y digo esto porque con la inteligencia artificial creo que
no sé si porque ya tengo 78 años y el mundo ha cambiado muchísimo, pero creo que es algo parecido a esto que acabo de comentar y a lo que, no sé si se acuerdan cuando éramos chamacos algunos, que querías hacer una larga distancia a tus parientes en algún lugar del mundo y pedías a la operadora que te llamara y te decían, bueno, dentro de 2 días le puedo dar. Todo eso ha cambiado. No quiero pensar lo que puede ser la inteligencia y apoyo a la inteligencia artificial dentro de 30 años. O sea, todo esto que estamos diciendo sobre la protección de derechos de autor, quizá ahí lo que tenemos que ver es adelantarnos, Ana, y ya lo hemos hablado tú y yo, hablar de blockchain en derechos de autor. Y el blockchain en derechos de autor será de lo poco que hasta ahora sabemos que te puede proteger en estas cosas de quién es el dueño original de los libros, ¿no? Ahora, hay que ser muy cuidadosos también en la inteligencia artificial en cuanto a la información que da, porque sobre todo en cuestiones científicas inventa unas cosas muy, muy raras, ¿sí? Y es capaz de asegurarte que Einstein dijo que había estado en la Luna, ¿sí? Y le dices, oye, no, eso nunca ocurrió. Sí, porque en el paper tal, no sé qué, o sea, es absurdo. Para lo que yo en este momento recomiendo mucho la inteligencia artificial es, como dice Saray, para investigar, para buscar las fuentes, para decir, bueno, necesito 5 páginas sobre esto, ¿qué me recomiendo? Bla, bla, bla. Pero nunca hacer un trabajo completo sin revisarlo porque puede ser peligroso. Muchas gracias. Y perdón, impresión bajo demanda. Sí, es cierto que es un libro una vez, pero cuando tú mandas los libros por un distribuidor, los manda a una librería. Entonces a la librería tienen que ir 100 personas, o sea, 100 viajes para vender el libro. Entonces los ecologistas quizá ahí tendrían que incluir otros factores en la distribución y venta de los libros, que no es nada más que el Amazon o lo que sea te lo mande de uno en uno, sino cuántos clientes tienen que ir. Y aquí en Buenos Aires hay muchas librerías, pero en Ciudad de México vas a una librería y no está el libro, y vas a otra librería y tampoco, y vas a la tercera y finalmente lo encuentras. Entonces hiciste 3 viajes en lugar de 1, ¿no? Eso, y además de que la print on demand, el pod, es mucho más eficiente que un tiro más largo porque se desperdicia mucho menos o prácticamente nada. Digo, nada más son consideraciones que hay que poner para evaluarlo completo. Muchas gracias. Sí, yo en esta última parte coincido. La logística que se aplica en el pod para distribuir libros es muchísimo más conveniente que hacer una tirada de 10.000, poner los libros en el depósito, administrar eso. Seguramente que la cuenta del punto de vista del cambio climático te da a favor, sin ninguna duda. Y además porque finalmente si le mandás distribuido entre 2, 3, 5 al señor Cúspide, a sus sucursales, está haciendo en forma directa lo que el señor Cúspide también tendría que hacer, ¿no? Entonces no es que te evitas, al contrario, te estás evitando un paso. Pero quería hacerles una pregunta antes de las preguntas generales, quería hacerles unas preguntas respecto al tamaño del mercado del libro, del ecosistema del libro, del mundo del libro, porque parecería que cada crisis se achica el mercado, y esto estoy hablando en general, no en la Argentina, sino en toda América Latina, pero después cuando se expande, cuando reacciona y se expande después de una crisis, no vuelve al tamaño anterior. Digamos, hay como el mercado hoy general del libro parecería que es más pequeño que el que había hace 15 años. Por ejemplo, el COVID. En COVID en muchos lugares la pandemia fue un incentivo en España, por ejemplo, y en Europa en general también, pero en América Latina no. En América Latina se achicaron los mercados, pero no recuperan, digamos, el nivel y el estándar que tenían antes. Sí lo recuperan por ahí en cantidad de novedades, de publicaciones. Bueno, un comentario sobre... Lo que pasa es que yo creo que el mercado del libro cambió. Nosotros antes hacíamos muchas reimpresiones, que ahora se hacen muchas menos. Se hacen novedades, las tiradas de las novedades son mucho más cortas, pero la cantidad de novedades aumentó. Ofrecemos más producto, pero más cortito, ¿verdad? No vamos al long seller, estamos a ver qué es lo que pega. Y antes eran libros de mucho más largo alcance. Yo eso veo, ¿no? También voy a repetir algo que dijo Divinsky hace muchísimos años. Cada día se lee más.
Eso no significa que cada día leemos más libros, pero nos la pasamos leyendo. Desde que aparecieron, en ese momento él decía, entre el diario, las revistas, del papelito que viene adentro de los remedios, nos la pasamos leyendo todo el día. Imagínense, después de eso vino la tablet, el teléfono celular. No significa que leamos más libros, al contrario, como estamos muy ocupados y tenemos otras distracciones, nos cuesta más concentrarnos en leer un libro. Yo escucho mucha gente que me dice, no, yo 400 páginas ni loco, no te voy a leer 400 páginas, no tengo la... Sí, la concentración, porque estamos en eso, en ping, 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 todo rápido y mucho. Lo que yo veo a nivel mundial es eso, un aumento del número de novedades. Cuando uno mira el ISBN, hay un aumento del número de novedades y hay una bajada muy grande de la tirada promedio. La cantidad de ejemplares baja en función de la cantidad de novedades. A lo mejor estamos produciendo los mismos, no sé, 50 millones de ejemplares, pero en muchos más títulos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Ana María. O sea, definitivamente han bajado los tirajes, pero han aumentado la cantidad de novedades. Y también, digo, sí parece como que se achicó en la pandemia, pero también la pandemia fue una oportunidad de modernización. O sea, tal vez dejaron de hacerse una serie de libros impresos, pero se empezaron, o sea, las editoriales se pusieron las pilas en estar en el mundo digital. Entonces, tal vez el catálogo que no estaba 100% en digital, lo empezaron a convertir y convertir y convertir, y de hecho hay muchas publicaciones que nada más están en digital y no están en impreso, que tal vez eso también ha bajado la venta de estos libros impresos. Entonces, sí coincido con Ana María que así como calificarlo duramente es difícil porque hay muchas otras modificaciones, ¿no? No, y eso que tú dices, acá en la Argentina se vio muy claramente en el ISBN cómo aumentaron las publicaciones digitales. Y eso, ahora que pasó el COVID, se mantuvo. De hecho, la Cámara del Libro ahora clasifica los libros que nacen digitales y los libros que no han nacido digitales y cuál es el porcentaje de unos y de otros. Pero el porcentaje total de libros digitales creció con el COVID y ese crecimiento se mantuvo. Bueno, ¿alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? Tengo un comentario porque me quedé pensando en esto de que los libros, la gente cada vez quiere leer menos cantidad de páginas, menos cantidad de texto, porque textos largos dan como fatiga o no tengo tiempo, lo que fuere. Pero he visto como un boom en lo juvenil de libros de 1000 páginas, 700 páginas y hacen sagas de 4 o 5 libros de 1000 páginas y me parece fascinante. Acá tengo un ejemplar que es una lectora juvenil, tiene 14 años mi hija, y los libros que nosotras consumimos, ella compra y después yo también los leo porque la verdad que me ha interesado mucho este fenómeno, son muy interesantes cómo trabajan el tempo, cómo la cantidad de personajes, o sea, es un nuevo tipo de relato que nosotros por ahí en esta cabeza no estamos entendiéndolo bien. Obviamente los editores sí, porque hay un gran brote de esto. Ellos se construyeron, no sé, en la cultura del Wattpad, de unos libros que son larguísimos y como que no terminan las historias, como que siguen y siguen. Y me llama mucho la atención porque nosotros cada vez buscamos lo más concreto y chiquitito y conciso y ellos se abren a la gran experiencia. Solo quería comentar eso. Sí, es lo que llamamos los editores el fenómeno Harry Potter. Y ese fenómeno se ha mantenido y es increíble ver cómo los jóvenes siguen a diversos autores y todo el marketing que hay alrededor de un libro. Yo tengo un nieto que pagó $500 para seguir a una autora y todos los meses le mandan algún gadget, un cosito para un pin, para aprenderse, un capítulo nuevo del próximo libro, le dejan participar en elegir la tapa. No sé, cosas así. Esto es en Estados Unidos, pero pasa también en idioma español. El tema es que este boom
ha crecido demasiado. Entonces todas las editoriales hoy quieren hacer libros juveniles y uno tiene la sensación de que se nos va a pinchar el globo como se pincha, ¿no? Y entonces tenés que pensar 2 veces si te vas a meter en juvenil o no te vas a meter en juvenil, porque es como la novela romántica o todas estas cosas que tienen un momento y luego pasan o quedan algunos y se pierden otros. Pero yo creo que Harry Potter ayudó muchísimo a que los jóvenes empezaran a leer. No pasaba eso antes. Bueno, si no tenemos más preguntas, ¿algún comentario final? Zairi, Ana. Yo tengo uno. No, yo tengo un comentario final que tiene que ver con el sentido general de la charla de la inteligencia artificial, de los tiempos que cambian tan aceleradamente, porque en general se imaginan nubarrones y horizontes muy sombríos. Y quiero reproducir una frase de un filósofo alemán que leí recientemente, que tiene un libro sobre imaginar. El tipo se llama Prick. El tipo imagina cómo sería una vida utópica en la civilización digital, cómo viviríamos de acá a 30 años, ¿no? Richard David Prick, cómo viviríamos de acá a 30 años en el mundo digital ya definitivo, si esto existiese. Y el tipo dice, bueno, pero ustedes fíjense, al final la humanidad, al final de todo, tiene una decisión humana, ¿no? Entonces, me parece que es eso. En el mientras tanto, vamos viendo, vamos descubriendo y vamos viendo qué pasa con la producción, con los derechos, con los autores, con los editores, con los sistemas de comercialización. Pero al final va a privar el interés humano. Exacto. O sea, yo creo que ahí es donde nosotros debemos permanecer haciendo comunidad, ¿no? O sea, permanecer… Sí tenemos que hacer comunidad definitivamente, o sea, comunidad entre nosotros los editores universitarios y académicos y también con nuestras propias comunidades universitarias y académicas. Esa es una, porque también yo creo que tenemos muy claro que juntos vamos más lejos, ¿no? Y que estas alianzas así con las cámaras, con las otras organizaciones, pues son muy importantes. Y además con este futuro incierto acerca de la inteligencia artificial y los derechos y todo lo que va a pasar, pues tenemos que estar en mantener este diálogo continuo, ¿no? La verdad es que nosotros desde EULAC pues queremos vincular la edición universitaria y académica con el mundo, ¿no? Vincularnos además entre nosotros mismos que hablamos el mismo idioma y que además creo que sigue siendo el problema cómo vamos a circular estos contenidos que hemos generado nosotros mismos pues con los otros colegas, con las otras comunidades académicas, con los otros lectores. Entonces, yo espero, así como hasta ahora hemos logrado que la tecnología sea un aliado para ir más lejos, pues esto que viene, aunque pues sí es un cambio radical que da mucho miedo, pues siga sirviendo para poder hacer mejor las cosas que hacemos. Yo esta mañana recibí en un chat de propiedad intelectual algo que pasó en un chat. Le preguntaron la frase, las cosas son lo que son en el tiempo. ¿A quién se le atribuye? El chat dijo Saramago e hizo toda una historia sobre Saramago, premio Nobel 1998, su literatura. Entonces el que está hablando con el chat le dice, no fue Heidelberg. ¡Ah! 1000 disculpas por la confusión, le contesta el chat. Y le hace toda la historia de Heidelberg, pero 3 veces le pide disculpas. Ya aprendí, gracias por enseñarme, le dice el chat. Entonces, esto viene a lo que tú decías, ¿no? El material, el humano es necesario. Anoche en esta cena alguien decía, los traductores desaparecen. No, los traductores no desaparecen. Los traductores pueden usar la herramienta, pero son los que conocen, los que saben, los que una misma palabra que tiene 500 usos o 5 usos,
cuál es conveniente, si el uso es el que corresponde, el que no corresponde. Todo eso es el humano el que decide. No creo que lo pueda decidir la máquina, porque la máquina no piensa, ¿verdad? Ese es un tema. Y me sacó la palabra, yo iba a decir juntos. Juntos es como tenemos que seguir adelante, si no nos perdemos. Juntos en las asociaciones, juntos en encuentros como estos, juntos discutiendo y tratando de que la edición siga adelante, porque ha sido la educación la edición, los libros, los que venimos mejorando el mundo desde hace mucho tiempo, y es lo que tenemos que seguir haciendo por nuestros hijos y en mi caso por nuestros nietos. Y también la educación. Forman parte de la educación. La educación sin libros no la concibo. Había un autor brasileño que decía, un país se hace con hombres y con libros. Y es así, ¿no? Así que... Bueno, muchas gracias y de esta manera damos por concluidas la 13ª jornada de edición universitaria. Los invitamos a todos a acercarse para hacer una foto de grupo aquí al escenario y nos vemos en septiembre seguramente en la continuación virtual de estas jornadas.